Muy buenas chicos, hoy vamos a ver un tema que nos hace sufrir bastante a muchas personas, que son los transistores. Al principio es un trabajo bastante engorroso entenderlo, cuesta bastante, pero porque se explica de una forma muy difícil, pero en realidad con el tiempo se puede llegar a entender y aprender de una forma más práctica, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar para entender las corrientes y las tensiones que tenemos dentro del transistor, para poder después hacer algunos ejercicios de práctica. El transistor bipolar, en este caso tenemos un NPN, pero va a ser al revés. En caso de que sea un PNP, se va a aplicar todo lo mismo, pero de forma inversa. Después vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a detenernos en este ejemplo, que es un NPN, transistor bipolar NPN. Lo que vamos a hacer es empezar a ver qué corrientes circulan por los transistores, ¿sí? En un transistor nos vamos a encontrar con una corriente de colector IC que toma su nombre por esta sección del transistor que se llama colector. Y tenemos otra sección llamada emisor, en donde vamos a encontrar una corriente llamada IE, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué le damos estos nombres también. También tenemos otra parte llamada base, que es aquí, en donde tenemos la IB, corriente de base. Estas son las corrientes que nos vamos a encontrar dentro del transistor, o cuando analicemos un circuito con transistores. Lo que se dice, si miramos esto como con los ojos de Kirchhoff, ¿sí? Vamos a ver que tenemos aquí un punto central, en donde van a entrar la corriente de base y la corriente de colector, IB y C, y vamos a tener una corriente de emisor, ¿sí? Que va a ser la suma de ellas dos. Así que eso ya lo podemos ir teniendo en cuenta, que si vemos con los ojos de Kirchhoff, como dijimos antes, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente del colector, que es entrante, más la corriente de base, que también es entrante. Dos corrientes entrantes igual a la suma de ellas, vamos a obtener la saliente, ¿sí? Ahora, por otro lado, para tener esas corrientes que nosotros decimos ahí, necesitamos, antes que nada, polarizar la base del transistor. ¿A qué nos referimos con polarizar la base? El transistor tiene internamente un diodo, que es este que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Que lo que nosotros tenemos que hacer es polarizarlo, o sea, poner una pequeña tensión que haga que ese diodo se polarice para tener una tensión de base y producir el movimiento de las corrientes que tengamos dentro de ese transistor. Esa tensión nosotros la llamamos BBB, ¿sí? O tensión de, BBE, porque tenemos la tensión que vamos a tener entre base y emisor, ¿sí? Base y emisor, tensión de base-emisor, que es la que necesita ese diodo para polarizarse y empezar a circular las corrientes. Por otro lado, dentro del transistor nos vamos a encontrar con una tensión entre colector y emisor, que nosotros la llamamos BCE, ¿sí? Tensión, colector, emisor, ¿sí? Hasta ahí tenemos eso. Tenemos las corrientes y las dos tensiones más importantes que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a detenernos un cachito en las corrientes. Lo que se dice es que la corriente de base es muy pequeña, en el orden de los microamperes. O sea, vamos a tener, se dice que es un 5% de la corriente es de base y un 95% es de la corriente de colector. Así que si nosotros nos fijáramos en esta ecuación que teníamos al principio, si decimos que la corriente va a ser un 95% IC, 95% IC, podemos decir que este 5% que es IB lo podemos ignorar. Entonces, en muchos de los cálculos lo que vamos a decir es que la I de emisor,
la corriente de emisor va a ser igual o aproximada a la corriente de colector, ignorando el valor de IB porque es despreciable. Otro de los datos importantes que vamos a necesitar a la hora de hacer ejercicios es que, como todo diodo, puede ser de silicio o puede ser de otro componente. Generalmente es de silicio, o sea que vamos a tener como dato siempre, o si no nos los dicen, es la tensión de base emisor. Y el valor que casi siempre tiene es de 0,7 volt por ser de silicio. Si fuese de germanio o de otro componente, el profesor seguramente lo va a especificar, pero casi siempre se usa este valor. Por otro lado, la BCE que teníamos entre este punto y este punto de colector y emisor se obtiene despejándolo de analizar la malla de salida del transistor. Pero eso lo vamos a ver dentro de uno de los ejercicios para que quede bien claro cómo se despeja. Ahora lo que nos tenemos que poner a pensar es que cómo funciona este transistor. Este transistor lo que hace en realidad es obtener una corriente de base que la va a amplificar, o sea, va a funcionar como un amplificador de corriente. Y cuando hablamos de amplificar o transformar algo que entraba hacia algo que sale, tenemos que pensar en la ganancia que se obtiene de ese proceso, ¿sí? Este transistor va a tener una corriente de entrada que va a ser amplificada hacia la salida. Y eso lo vamos a estudiar como el HF. Como decíamos, el HFE va a ser la ganancia de corriente que tengamos en el transistor. Ahora hay que prestar atención a un dato importante. En los primeros ejercicios que hagamos vamos a usar el HFE todo con letras mayúsculas, ¿sí? El HFE, cuando está escrito con letras mayúsculas, quiere decir que es el HFE en continua, con tensiones continuas y corrientes continuas, ¿sí? En cambio, si escribiéramos HFE en minúscula, estaríamos hablando de alterno, ¿sí? Va a ser la ganancia de continua y de alterna del transistor. Pero ¿cómo lo calculamos? Tenemos que pensar cómo vamos a obtener esa ganancia, cómo la vamos a calcular. Si nosotros decimos que es la ganancia de corriente, nosotros podríamos pensarlo como el HFE es igual a la corriente de colector dividido la IB, ¿sí? Esto lo podemos deformar y ir desplazando los valores que nosotros queremos calcular para utilizarlo como incógnita. Veamos cómo haríamos eso. Originalmente la ecuación que utilizamos es HFE igual a IC sobre IB, pero de ella podríamos despejar el valor de IC, por ejemplo, diciendo que HFE por IB es IC. Y también podríamos despejar de ello mismo IB, la corriente de base, diciendo que IC sobre el HFE es IB. Y hasta ahí tendríamos todas las ecuaciones y los datos que necesitaríamos para empezar a calcular los valores y las tensiones, las corrientes y todo lo que nos aparece alrededor y en torno a un transistor. Veamos algunos ejercicios, pero los voy a subir en otro video aparte porque si no es muy pesado y dura muchísimo el video y cuesta mucho que suba a YouTube. Así que espero que hasta acá hayan entendido, pero cualquier cosa pueden consultar. Gracias.